tardes a todos los oyentes de la nueva FM. Es un privilegio estar en esta emisora para nuestro programa Vibrante. Estamos muy felices, muy contentos porque es una transmisión en vivo. Así que hoy les prometemos que vamos a tener una conversación tremendamente inspiradora y profunda, porque tenemos un distinguido invitado que es filósofo, investigador, historiador, poeta, en fin, es un estuche de monerías, como ahorita se lo acabo de mencionar. Estamos muy contentos. Quiero tener el grandísimo honor de presentarles a mi amigo Roberto Chanona. Encantado, Jorgito, de estar contigo. Robert, bienvenido. Es un honor que hayas aceptado esta invitación para poder platicar un poquito o mucho de tu trayectoria, siempre que el tiempo nos lo permita, y que definitivamente, como lo menciono, tiene que ser una conversación que de veras nos inspire, porque evidentemente no de la noche a la mañana eres lo que eres, ¿no? Sino que a través del tiempo. Gracias, Jorge. Oye, Robert, yo siempre le pregunto en mis entrevistas, inicio preguntando, evidentemente sé que eres de Chiapas, pero ¿de dónde? Originario de Tuxtla Gutiérrez. De Tuxtla Gutiérrez. Sí. Yo me crié en Terán. Cuando Terán era municipio libre. ¿Sí? Tuxtla acababa precisamente aquí donde está lo que era el Bonampak, y de ahí para allá era monte, ¿no? Terán era un pueblito ya, entonces nosotros vivimos ahí y luego me fui a vivir a lo que es donde está Juan Crispín. Okay. Pero pues, podríamos decir que soy conejo. Eres conejo, 100%. 100%. Oye, Robert, ¿y cómo nació la idea de irte a estudiar al extranjero? ¿Tú estabas aquí estudiando hasta la prepa o te fuiste? Yo terminé la prepa y me fui a trabajar a una fábrica que tenemos desde hace 50 años de la familia, y entonces miraba yo todo el sur de México con 18 años, ¿sí? Viajaba yo a Mérida, a esto, y a los 20 tuve una confrontación con mi madre, ¿sí? Con respecto a las hieleras que hacíamos en aquel entonces de madera. Yo quería poner una fábrica de muebles de plástico. Vino una confrontación y yo decido irme a Francia a viajar y a conocer. Ya estando allá, obviamente me doy cuenta que es necesario que tengo que estudiar. Sí, claro. ¿Sí? Y ahí es donde yo presento mi examen a la Facultad de Filosofía de Besançon. Lo apruebo, entro a la facultad, estudio 2 años y luego hago mi cambio a la Sorbona de París y me voy allá otros 3 años a París. Pero tú ya tenías pensado, o sea, de chavito decías, no quiero estudiar en filosofía. No, yo era un chico snob, ¿no? Yo era el carrito, el zapatito italiano, la camisita italiana, vamos, un chico plástico, vamos a decirlo así, pues. Pero sin saber que en mi familia, mis tíos abuelos eran poetas. Okay. Lo que es Amadeo León, lo que es Raúl León, están publicados en un libro que se llama Fiesta de Pájaros, que son los poetas de los años 40 en Chiapas, y ellos están publicados ahí. Ellos eran hermanos de mi abuelo, ¿no? Y Samuel, que era también hermano de mi abuelo, pues dicen que él podía leer, recitar poesía durante 1 hora. Eran amantes, pues, de la poesía, ¿no? Yo, sin saber de ellos, a los 20 años, estando en Francia, decido que yo voy a ser un poeta. Y entonces, obviamente, ahí empiezo mi caminar, pues, ¿no? Pero ya lo traías en la sangre, Robert. Sí, es que mira, hay un dicho que dice que el poeta nace, ¿ok? Y luego se hace. Pero el poeta tiene que traerlo, claro. Ya viene, hay una predestinación a eso. Y ya luego en el camino del tiempo te vas haciendo, pues, ¿no? Lo vas cultivando. Lo vas cultivando, exactamente. Hay gente que se dedica a investigar más, a saber más, y obviamente pues va obteniendo mayores niveles, ¿no? Pero también tiene que ver mucho el talento. Sí. Yo conozco poetas muy buenos, por ejemplo, como Joaquín Vázquez Aguilar de Cabeza de Toro, donde él estudió, sus niveles de estudio llegaron hasta
creo que estudió lo que le llaman el profesor, lo que era maestro, pues, ¿no? Sí, digo, y sin embargo eres un gran poeta, porque tenía un gran talento, ¿no? Y posiblemente haya otros que, César Vallejo, que fue uno de los grandes poetas de América Latina, peruano, ¿sí? Él llegó hasta profesor, era profesor y luego lo meten a la cárcel y luego lo sacan, se va a París y allá vive, allá muere, ¿no? Sí. Pero de un gran talento exorbitante, pues, sí, claro, ¿no? Sí, pero, claro, en fin. Y eso, definitivamente, el hecho de estar en el extranjero también, evidentemente, te influyó, te ayudó. Sí. Te da una, te das de cuenta que te pone un poco de betún, ¿no? En el pastel y luego le ponen un poco de betún porque aprendes el contacto con las otras civilizaciones, obviamente pues te da una visión un poquito más amplia, pero también al mismo tiempo te da la visión y recobra mucho valor de lo que tienes. Se te cae el sueño aquello de que todo lo extranjero es mejor que lo que tenemos. En fin, te da muchas cosas. Pero, por ejemplo, la poeta Emily Dickinson, americana, jamás salió de su casa. Y era una gran poeta. Quiere decir, claro, no salió nunca de su casa. Entonces tampoco es el que me voy a viajar todo el mundo, ¿verdad? Y eso me va a hacer que yo vaya a ser mejor poeta, tampoco. Uno nace con el talento. Y si tienes un buen talento, van a salir buenas cosas. Y si a eso le unas un poco de viajes y un poco de lecturas y un poco de esto, pues obviamente se va haciendo más grande. Pero fíjate que algo muy importante que definitivamente tuvo que haber influido es precisamente esa vivencia que tuviste en el extranjero, ¿no? Porque en el 83 leí, ya publicaste 2 poemas. No, tenía yo dos, en el 83 saqué mi primer recuento de poemas. Okay. No 2 poemas. Okay. Tenía yo un recuento de poemas. Lo primero lo publiqué en 1981. Ah, 81. Sí, en Besanzón. Okay. Que por cierto me regañó mi maestro de aquel entonces, que era el maestro Díaz Rosoto, que había sido subsecretario de Guatemala y yo lo tenía como profesor allá en la Facultad de Filosofía, que fue precisamente después Carlos Navarrete, que es un gran investigador guatemalteco, vivido todo el tiempo aquí en México. Él me dijo que él había sido su maestro Díaz Rosoto y que había sido el maestro de muchas generaciones en Guatemala. Y cuando publiqué mi primer recuento de poemas, me pegó una gran regañada y me dijo... ¿Eso fue en el 81? En el 81, exactamente. ¿Y qué te inspiró, Robert? Probablemente la soledad, el estar solo, ¿Estabas bien joven? Claro. Sí, no creas que estoy muy orgulloso de haber publicado ese entonces. Yo debí haberme guardado y haber hecho más de esto y haber salido con... No, me da un poquito pena esos poemas que publiqué en ese entonces, pero bueno, ni modo, así fue la historia, ¿no? Salí en los periódicos de Francia y eso para mí a un chamaco de 21 años, ya soy, pues, que soy ni que nada. Solamente a los 21, a cualquier edad. Sí, claro, tengo periódicos de Francia donde hablan de mi poesía y digo, para un chamaco de 21, 22 años era la panacea, pues, te sentías, después me di cuenta que era infame. ¿Pero qué te inspiró a escribir ese recuento? Dices que la soledad. La soledad. Y el deseo, es que hay un problema. Cuando uno está apenas saliendo, uno le quiere decir al mundo que uno está aquí, que uno está presente. Sí. ¿No? Y ese es el deseo de existencia. Como dejar una huella, decía Platón, ¿no? Sí. ¿No? Una huella. Entonces tú quieres decirle al mundo que tú estás aquí, que tú existes, que tú eres un fregón y que, vamos, y entonces ese deseo es el que te lleva a hacer a veces tonteras de publicar tan joven. ¿Por qué? Pero yo no lo considero una tontería. Bueno. O sea, definitivamente fue algo que te nació, que lo preparaste. Pues la metida al choclo, pues, como dicen, pues, no lo quise, pues, limpiarme mis zapatos ya después, ya todo cagado. Pero bueno, en fin. A estas alturas del partido tal vez lo ves de esa manera. Claro, obviamente. Pues hoy tengo 63 años hoy en día y yo les recomiendo a los jóvenes que antes de salir al aire, de mostrar esto, pues hay que primero, pues mostrarle el trabajo a gente que
que sepa, que tenga historia, que tenga trabajo, que tenga oficio, para saber su opinión y poder trabajar un poco, asistir a talleres, eso, para que en tu primer libro sean algo más sólido, pues, ¿no? Alguien decía por ahí que había que escribir más y publicar menos. La misma opinión la tiene Borges. Cuando le preguntan aquel su primer poemario que sacó sobre Buenos Aires, dice que ahora se arrepiente, pues, ¿no? Porque sí, era muy verde, pues, ¿ya? Pero bueno, en fin. Pero yo creo que así nos pasa a todos. Son experiencias, mi querido. Son experiencias, ¿sale? Y luego en el 84 también publicaste otra. En el 85 después de 5 años vengo a Tuxtla y el municipio publica un poemario mío que se llama Pasos Desordenados, ¿sí? Que empieza a ser un poquito ya más sólido, ¿no? Sí, sí. Y ya luego, como en el 87, meto un poemario a un concurso de Rodolfo Figueroa y tengo la suerte que me dan el premio. Y bueno. ¿Qué significó para ti este premio, Robert? Pues significa, pues obviamente, un reconocimiento a tu trabajo, obviamente, ¿no? Que seguías estando joven. Sí, claro, 27 años, ¿no? Después me doy cuenta que después de ahí yo no vuelvo a publicar. Sí. Hasta mis 50 años. Porque me di cuenta que había que guardarse, pues, ¿no? Ya cuando saco La Tierra Prometida, ahí sí ya podríamos decir que ya es mi voz. Sí. Y de ahí, pues ya. Y luego publicas un libro de San Cristóbal, Ciudad Real. No, pero eso ya es muchos años después, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué significó ese libro para ti? Mira, antes de eso hay un libro que se llama Pintura y Escultura de Chiapas 1545-2000. Okay. Ese es un libro, una investigación que yo empecé a hacer y me llevó 8 años acerca del arte en Chiapas, desde 1545 hasta el 2000. Y ya luego lo publica la UNICACH. No me acuerdo en qué año fue esa publicación, pero bueno. Y ya luego, no sé si 10 o 12 años, como en el 2016, hicimos un video que está precisamente en YouTube, si lo quieren, porque libros ya no hay, obviamente, sí, claro. ¿No? Hicimos 2 reediciones, ya no hay libros, pero en YouTube hay un video que se llama Arte en Chiapas, que lo pueden visitar, y donde tratamos de meter toda esta información del arte, lo metimos en 1 hora en video, que quedó bastante bien, y ahí está en YouTube. Esa investigación. Sí. Exactamente. Pero evidentemente fueron varios años de investigación. 8 años. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues que en realidad la conclusión que yo llego es que en arte en Chiapas, yo no me quise meter en la cuestión de antes de la colonia. Porque ahí, como ya ahí se requiere ser antropólogo y cosas de esas, no quise penetrar, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que el arte que desarrollaron los mayas fue muy grande para su época y para todo. Yo creo que ese es nuestro esplendor, ¿no? Sí. Y en la época de la colonia, que es donde yo ya estudié, fue un arte muy bueno, porque este arte fue guatemalteco. Y todo nuestro arte de la colonia es de influencia guatemalteca. Toda la mayor parte de las obras que tenemos del arte, con excepción del retablo de la Iglesia de la Caridad, allá en San Cristóbal, que fue hecho en 1700 y cacho por artesanos ya de San Cristóbal de las Casas. Todos los demás primeros retablos, por ejemplo, los que están en la Catedral de San Cristóbal, el izquierdo y el derecho, el retablo que está en Santo Domingo, el retablo que está en Teopisca, en fin, todos estos retablos, estos fueron manufactura guatemalteca. Entonces, ese nivel fue muy alto. Para el siglo XIX, ya se crea una escuela en San Cristóbal con Anselmo Rodas, y la estrella de ellos va a ser precisamente ahí se me fue ahorita su nombre, que se va a Aguascalientes, estudia en Aguascalientes, se va a la Ciudad de México, estudia en la Ciudad de México, luego se va a Tobilla, de apellido Tobilla. Okay. Y va a ser 20 años profesor de la Escuela de Bellas Artes de Aguascalientes.
un tipo brillante, que tuvo de alumno a los grandes pintores mexicanos, ¿sí? Y que en San Cristóbal no son capaces de ponerle cuando menos su nombrecito, José Inés Tobilla, a una salita que tuvieran por ahí de arte, cuando está siendo reconocido completamente por Aguascalientes, en el último libro que sacó la Bellas Artes de Aguascalientes, todo un capítulo se lo dedican a José Inés Tobilla. Él fue el maestro durante 20 años ahí. Maestro del doctor Apple, de grandes pintores mexicanos, sí, fue maestro. Entonces, aquí no se le puede reconocer. No sé por qué pasa esto. Siempre pasa lo mismo. Sí, desafortunadamente. Desafortunadamente, ¿no? Y ahí le ponen nombre a otros sorecos ahí que andan por ahí, que realmente, que lo único que llegaron tal vez fue a ser gobernador y eso fue toda su gracia, pues, ¿no? Y bueno, y este hombre que fue brillante, yo tengo los recortes de periódicos de la época donde gana premios nacionales, él siendo estudiante, José Inés Tobilla, originario de San Cristóbal de las Casas. Él es maestro en Aguascalientes de 1890 a 1910. O sea que tú no has visto ningún reconocimiento. No tiene nada en San Cristóbal de las Casas. Ni el nombre de ya no voy a decirte que una calle, ya no te voy a decir que el nombre de un museo, no, una salita ahí en la Casa de la Cultura que dijera José Inés Tobilla, ni eso. Son unos bárbaros, ¿verdad? Esa es la palabra. Oye, también has conseguiste la beca del Centro Chiapaneco de Escritores. Sí, con otro trabajo que se llama Toda Arena Espuma. ¿Impactó mucho ese reconocimiento en tu...? Pues mira, sí impactaron porque en ese entonces yo tengo 28 años, ¿sí? Y obviamente para un joven que ya lleva casi 10 años de oficio o de trabajo, ¿no? Obviamente que te caigan esos reconocimientos, pues son buenos, pues, ¿no? Sí, claro. Te motivan a seguir adelante, ¿no? Que están reconociendo tu trabajo. Sí, el problema no es ahí, mira, el problema, y eso se lo digo a todos aquellos jóvenes que quieran iniciar o etcétera, etcétera, el problema es que uno tiene que seguir haciendo haya o no haya reconocimiento. Claro. Si te invitan o no te invitan, eso te debe valer completamente sorbete. Sí. Tú naciste para eso y tú tienes que seguirlo haciendo hasta que te mueras. Exacto. Así. Muchos. Hay muchos que ahorita los reconocen y en 100 años van a ser totalmente borrados, porque el tiempo no perdona. Dios sí, el tiempo no. El tiempo no perdona. Sí. Pues entonces, simple y sencillamente, todos esos ahorita que a veces los ponen como las estrellitas y etcétera, etcétera, esos en 100 años nadie se va a acordar de ellos. Porque esos son fabricados. Porque ahí un dedazo pues les pone, claro, ayúdenlos y pongan y publíquenles y etcétera, pero el tiempo lo va a hacer pedazos. Pues aquí lo único que queda es lo que sea verdaderamente original. Correcto. ¿Sí? Y lo que sea verdaderamente original requiere de una gran búsqueda dentro de ti, inmensamente profunda, para llegar al fondo de ti mismo. Y ahí posiblemente salgan cosas que valgan la pena. Estás hablando de pasión. Hay que ser apasionado con lo que estás haciendo. Claro, obviamente. Te reconozcan, no te reconozcan, te paguen, no te paguen. Pasión viene del latín pasius, que significa sufrir. ¿Ya? Ajá. Pues claro que tienes que sufrir. Pero lo importante es que el artista lo que tiene que tener claro es que él no va a vivir por si lo invitan o no lo invitan, o si le dan premio o no le dan premio, si lo llaman o no lo llaman, no. Que se lo invita a Coqui o no lo invita. No lo invita a Coqui, le tiene que valer completamente sorbete. Ok. ¿Sí? Sí. Sí, él tiene que seguir haciendo lo que para él, lo que es. De acuerdo. Van Gogh nunca vendió un solo cuadro. Uno. ¿Okay? Este es el ejemplo. Y el cuadro más caro que se ha vendido en el mundo ha sido de él. ¿Los girasoles o nosotros? Los girasoles. Ese es el... Cézanne
Claro, ahí fue un poco diferente. Cézanne, que es el padre, cuando le preguntan a Picasso, oye, Picasso, bueno, ¿y qué opinas de esto? Dice, Cézanne es el padre, dice. Porque Cézanne, cuando ya al finales de su vida, él pinta las manzanas y pinta las bañistas de Aviñán y él empieza a pintar cubismo. Y Picasso echa el ojo ahí y ahí retoma y ahí nace el cubismo. ¿De acuerdo? Cézanne jamás vendió un cuadro tampoco, pero la diferencia es que su papá había sido banquero y le dejó paga. Entonces él se encerró en su casa y él pintó sin vender jamás, sin vender un solo cuadro. Él es el padre de la pintura. Diferente Van Gogh, que él murió en la pobreza. En la pobreza, exactamente, sí. Sí. Pero al final de cuentas, el que crea el movimiento moderno, bueno, la pintura moderna ya nace con los impresionistas, pero el que va a dar ya el paso hacia la más modernidad va a ser Cézanne y después Picasso. Buonarroti, ¿qué? Él sí. ¿Quién? Miguel Ángel Buonarroti, el escultor. Buonarroti. Buonarroti, No, el que pintó la Capilla Sixtina. No, pero la Sixtina no la pinta Buonarroti. Miguel Ángel. Miguel Ángel, bueno. Ajá. Bueno, es otra época esa, ¿no? Sí. Es más anterior, ¿no? Eran cuando los artistas vivían del Estado. Y ahí volvía a pasar lo mismo. Si caías en la desgracia del te echaban fuera, pues. No. Entonces, en fin, pero todos los yo hoy actualmente, como dice, si me invitan, qué bueno, voy. Si no me invitan, pues está bien, pues que inviten a otro, pues no. Si quieren que yo vaya a leer, pues voy y leo. ¿Sí? Pero obviamente si te toman en cuenta, Robert, o sea, si te invitan, pues, Sí, claro, siempre ha habido ahí, claro, pero reconocen tu trabajo. Sí, lo que pasa es que en la cultura también siempre se maneja por sectas. Cofradía sería el nombre más apropiado aquí en Chiapas. Okay. Si no perteneces a su cofradía, entonces quedas como al lado de Arginadito, ¿no? En fin, pero eso son cosas que ya, a mi edad, a mis 63 años, por favor, ya eso ya, lo que menos me interesa, pues, ¿no? Ayer Robert mencionaba el libro de San Cristóbal. Ese fue un trabajo que hice hace no sé qué, cuántos años, que lo hice con Mariano Díaz Ochoa, que ahora es el presidente. Sí, claro. Tuve que echarme un clavado ahí, ¿no? Y ver quién había escrito sobre San Cristóbal. Y sacamos un libro que la idea de ese libro era más que nada hacerlo atractivo a las personas, porque si te das cuenta aquí alguien hace poco vi algo muy fregón que decía que México es un país donde te leen las cartas, el café, todo, pero no leen libros. ¿Qué porcentaje de Yo 5%? 1%. 1%, Robert. La gente regularmente lee un libro por año, de ese tamaño. Entonces, obviamente, si me ponía a hacer un libro donde, como el que hizo el de Historia de Chiapas, bueno, pues 400 páginas nadie lo va a leer, quiere decir, acabar pronto, ¿no? Sí. Pero la idea era hacer algo atractivo, una edición atractiva donde hubiera sustancia y hubiera también un panorama pictórico, fotográfico para que la gente... Y logramos hacer un libro agradable, podríamos decir. Tiene sus deficiencias, hoy obviamente los años pasan y ves las deficiencias, y una de las grandes deficiencias que yo le encuentro a ese libro, o no tan tantas, pero que se me pasó por no tener el conocimiento más amplio, era la importancia que jugaron los jesuitas en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, mejor dicho. Sí. Los jesuitas estuvieron 100 años en Chiapas. Sí. Y entonces eso es sumamente importante, porque los jesuitas eran precisamente los que habían salido egresados de la Sorbona, eran los intelectuales, sí. Y obviamente eran los más cultos. Ellos son los que estuvieron 100 años en San Cristóbal. No. Vamos a ir a un corte, nos queda un poquito de tiempo. Oye, Robert, entonces ahí mencionas un poquito de la historia de San Cristóbal. Sí. ¿Por qué llegaron ahí los españoles? ¿Qué les gustó? No, lo que pasa es que acuérdate que los europeos regularmente vienen de clima frío. Sí. Entonces cuando llegan acá y están en Chiapa de Corzo se estaban cociendo. Pues. O sea, sí primero llegaron a Chiapa. Claro.
La primera ciudad que se funda después de la conquista es Chiapas de Corzo. Pero pues era un calor tremendo. Suben y se dan cuenta que allá está muy más agradable, menos enfermedades, no hay tanto zancudo, etcétera, etcétera. Y dicen, pues aquí vamos a fundar nuestra. Y por eso se funda la Villa Real. Antes de llamarse San Cristóbal. Así. Estamos a 34 segundos, Robert. Ajá. Creo que podemos seguir platicando de San Cristóbal. A mí me encanta San Cristóbal, no salvo tu... No, es precioso. Acabo de hacer una cabaña ahorita, ya veo que ya estoy a punto de todos los fines de semana me voy a ir para allá. Curiosamente, fíjate que ahorita no me acuerdo bien, pero San Cristóbal tuvo como 7 nombres. De los que recuerdo, el primero fue la Villa Real. Luego tuvo un nombre muy raro, como 40, 50 años, que se llamó Villa Viciosa. Imagínate ese nombre, Villa Viciosa. Vamos a regresar para el corte, Robert. Perfecto. Ahorita hacemos una pausa y regresamos. Y regresamos a todos los oyentes de la nueva FM 94.7. Estamos platicando con el crack, el poeta Roberto Chanona. ¿Por qué hay buena poesía en Chiapas? Ay, carajo. Esa es una buena pregunta, fíjate. Mira, tengo una teoría, y mi teoría es la siguiente. Los españoles que llegaron a Chiapas venían de la Baja Andalucía, del antiguo reino de Sevilla, de la Baja Andalucía. Quiere decir, eran andaluces. ¿Okay? ¿Cómo detectas eso? Muy sencillo. La pila de Chiapa de Corzo es morisca. Las techumbres de la iglesia de San Cristóbal son de estilo morisco. Y entonces los españoles que llegaron acá venían del antiguo reino de Sevilla. Quiere decir, eran andaluces. ¿Okay? Bueno. Si tú observas dónde están los mejores poetas de España, te vas a dar cuenta que vienen de Andalucía. Federico García Lorca, Machado, Góngora, en fin, los mejores vienen de allá. De esa parte de España. De esa parte de España. Entonces, al venir estos andaluces aquí, que ya traían, y esa poesía son buenos ahí porque ahí estuvieron los árabes. La poesía pasa a España a través de los árabes, aclárote. Sí. ¿Ya? ¿Sí? No llega así nada más, no, llega por los árabes. Okay. ¿Ya? Ok, que ellos traían las 1001 noches y cuando ya no podía, ahí estaba el poeta que hablaba, ¿de acuerdo? Los poetas persas. Son muy antiguos, ¿sí? 1200 más o menos, unas grandes bellezas de poesía. Bueno, entonces toda esa poesía persa pasa a España y esa es la que va a venir aquí. Entonces, a la mezcla de este andaluz con los indígenas de acá, que también habían sido educados en el arte, según podemos apreciar en el Popol Vuh, donde dice que todos los hijos de Hunahpu eran pintores, escultores, tiradores con cerbatana, etcétera, etcétera. Entonces, a la mezcla de esa raza es que primero se manifiesta en la pintura, ¿ok? Y ya hasta el siglo XIX se empieza a manifestar en el lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente el español tuvieron que primero asimilarlo como lengua. ¿Ya? En cambio que la pintura no era visual, pues. ¿Ya? Si hago una comparación, por ejemplo, entre Chiapas y Oaxaca, Oaxaca no tiene ningún poeta reconocido nacionalmente. ¿Ya? Pero tiene grandes pintores, pero grandes, como Tamayo, como Toledo, como Cabrera, claro. Pero los españoles y las iglesias de Oaxaca todas son de cúpula, ¿sí? Entonces allá llegan los españoles que venían de la alta escuela, de arriba, de Madrid, de Toledo, ¿sí? Llegan a Oaxaca, pero acá vienen de Andalucía. Y esa es la teoría por la cual yo pienso que tenemos buena poesía en Chiapas. Ya. Somos de sangre andaluza. Somos influenciados por los árabes.
acabar pronto. ¿Sí? Y obviamente por los españoles que venían ahí. Pero los andaluces en la gran mayoría eran árabes, de origen de sangre árabe, ¿sí? Que estuvieron 800 años allá metidos en el sur suficientes para que todos fueran andaluces ahí. 800 años duró la conquista de todo el sur de España. Y los andaluces obviamente son los árabes, son los que llevan la agricultura, la astrología. O sea, digo, vamos, todo el caudal que le pasa a España se lo pasan a través de los árabes. Porque déjame decirte una cosa, a la desaparición de los griegos, que dices, unos creen que fueron los que después fueron los romanos los que tomaron sí, en arquitectura, pero el gran conocimiento de los griegos pasó primero. Ellos son los primeros traductores de Aristóteles, de Platón, los árabes, de la medicina, de todo ese bagaje griego pasa a los árabes. Y después los árabes lo devuelven hacia acá. Por eso es muy importante. ¿Qué árabe reconoce la historia? ¿Cómo? Sí, como por ejemplo en Aristóteles, ¿quién podría ser árabe? ¿Como filósofo? Sí. No tengo, pero como poetas hay muchos y son muy buenos. Por ejemplo, hay 3 poetas que son grandísimos, que son Sanaí, Atar y Rumi. Rumi ya es la estrella, y estamos hablando del 1200 después de Cristo. Y Sanaí es como del 1100. Los puedes encontrar en internet, en YouTube. Sí. El jardín amurallado de la verdad es de Sanaí. El coloquio de los pájaros es de Atar. Y Rumi, poner Rumi en internet y te va a venir todas las gentes de Nueva York. Ahorita es el poeta de moda. ¿Qué? ¿Sí? Pero estamos hablando del 1200. Después de Cristo. Sí. Estamos hablando antes de por ejemplo, de la Divina Comedia, la poesía ya en Europa se desarrolla. El primer poeta de Francia es como del 1403. Y aquí ya estamos hablando de 200 años antes de eso. Sí. Dante Alighieri viene siendo como del 1300 y tanto, pero aquí estamos hablando del 1100 y tanto. Es decir, todavía 200 años antes que los romanos, pues. Sí. Pero en fin. Oye, Robert, y por ejemplo, en tu caso, ¿qué estilo de poesía te ha gustado? O en tu caso. Mira, en mi caso es una especie un poco particular. Nosotros somos servidores de la diosa, ¿sí? De alguna manera nos escoge a mí, por ejemplo, ahogándome en un río a las 12 de la noche, ella me salva la vida. Y yo le prometo que si me saca de ese río, yo le voy a servir durante toda mi vida. Yo tenía 23 años en ese momento. Entonces, de alguna manera tuve la fortuna de regresar al origen poético. ¿Sí? El origen es que Dios es mujer, ¿sí? Y que la poesía estaba al servicio de la diosa blanca, nos dice Robert Gray, la luna. ¿Ya? Y ya después, cuando viene el cambio hacia el patriarcado, ya cambian las cosas. ¿De acuerdo? Homero, en su famosa Ilíada, 800 años antes de Cristo, cuando empieza el poema, dice: canta, oh Dios, a la cólera del Pélida Aquileo y las desgracias que vinieron en su contra. ¿Por qué no dijo canta, oh Dios? Porque 800 años antes de Cristo, Dios todavía era. Y así podríamos hablar todo un capítulo acerca de esa parte que el hombre la ha ocultado para que precisamente no vaya a haber una revuelta femenina por ahí. ¿Sí?
la destrucción del templo de Jerusalén en el 400 antes de Cristo, la destruyen porque adoraban a Astarte, que era la diosa que había llevado Salomón a Jerusalén. Sí. Y su tabernáculo lo pone en el Monte de los Olivos. Por eso el Cristo va al Monte de los Olivos, porque era un monte ya sagrado desde antes. Y luego le construye su templo, el templo famoso de Jerusalén, donde se adoraba a Astarte, que era una diosa fenicia. Cuando entrabas, por ejemplo, a Babilonia, pasabas por la puerta de Istar, que era la diosa Istar. Entonces, desde la entrada tú te dabas cuenta que estabas bajo el dominio de ella. ¿Sí? Pero luego viene el cambio hacia el patriarcado. Bueno, aquí en México, cuando ves a Teotihuacán, la calzada de los muertos, si te das cuenta, va y termina en la pirámide de la luna. ¿Okay? Y está comprobado científicamente que esa pirámide fue primera que la del Sol, que está aquí al lado. Es más grande la del Sol, pero si hubiera existido en el momento que hiciera, la calzada hubiera llegado a la pirámide del Sol y llegó a la luna. ¿Por qué? Porque Coatlicue, Tonantzin, era la madre, pues, de todos, era la madre de todos los dioses, que después la matan y ella ya toman el poder y etcétera, etcétera. Entonces también en México hay un en la que Dios es mujer de inicio. La famosa época que le llamamos como la época del matriarcado, pues, ¿ya? Sí. Y después viene el cambio del patriarcado. Pero ese cambio se da precisamente por los celos de los hijos. No sé si has visto una frasecita en la Biblia que dice el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo, porque antes era el hijo de la mujer. Porque había un pago a la diosa, que eso nos platica Herodoto en su libro, El padre de la historia, que cuando una mujer se iba a casar tenía que irse al templo y se ponían en sillas y pasaba y un hombre que le pusiera unas monedas iba y hacía el amor con ese hombre. Entonces, esa mujer cuando salía posiblemente del templo, el pago a la diosa, si no lo hacían, entonces la rapaban y esa mujer quedaba inservible. Entonces, si ella cuando salía del templo probablemente podía salir ya embarazada. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Entonces, sabían quién era el hijo sabían quién era la madre, pero regularmente no sabían quién era el padre. Sí, claro. ¿Ya? Sí. Por eso después el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre. Esos celos con el hijo es lo que hizo el cambio del matriarcado. Ya, entonces ya Dios es. Si yo tomo, por ejemplo, el diluvio que está en la Biblia, y yo leo el Gilgamesh, que es uno de los libros más antiguos del mundo, que es como del 1200 antes de Cristo, ahí está platicado el diluvio, ahí. Y ahí en el Gilgamesh dice que la diosa mandó el agua. No dice que Dios mandó el agua. Pero Abraham había nacido en la Ur. Y ahí lo echan, por cuestiones políticas lo corren, aunque en la Biblia dicen que porque le habló Dios y que fuera a buscar la tierra prometida, pero esa es otra cosa. Sí. Pero realmente la primera corrida es de la Ur, Abraham. Pero como él había nacido y se había criado ahí, él trae todo ese bagaje. Y ya luego lo pasan a la Biblia. Pero es exactamente el diluvio, lo que cambia son los días, lo que cambia es que la ramita no la lleva la paloma, sino la lleva el cuervo, se paran, la barca queda parada en el mismo monte, en fin, hacen la misma reunión de los animales, es exactamente el mismo. Ahí está. Pueden leer, y eso lo pueden encontrar en internet, no pongan Gilgamesh en internet y ahí lo van a encontrar y lo pueden leer y tan. Corroborar, pues así de sencillo. Hoy agradablemente en internet puedes encontrar muchas cosas. Una gran. Desgraciadamente nada más se la pasan viendo WhatsApp y viendo pendejada y media, pero bueno, esa es otra historia. Oye, a ver, ¿qué autores han sido de inspiración para ti? Para mí. O poetas, ¿qué? Sí, mira, mi vida ha sido la poesía, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Chiapas para mí fueron claves, obviamente, los que mencionaste. Sí, por ejemplo, muy joven fue Rodulfo, fue Efraín Bartolomé, fue Rosario. Sí, Rosario tiene un poema hermosísimo que acabo de dar una conferencia en Comitán que se llama Lamentación de Dido. Es un poema realmente vasto, ¿sí?
Mundialmente podríamos decir que yo me hice con los poetas franceses, con Artaud, con Rimbaud, con el padre de la poesía francesa, que es tiene un famoso poema que se llama El Testamento, que él es como del 1400 y tanto. Ahorita me voy a acordar. Bueno, obviamente con los alemanes, que no son muy buenos como en poesía. Los alemanes son más mejores en filosofía, ¿no? Tienen muy pocos poetas como Hölderlin que vale la pena ir. Los ingleses son muy buenos, muy buenos. Pero hoy ya a mis 63 años me doy cuenta que, por ejemplo, la altura que tienen los poetas persas, puta, ahí sí está muy cabrón. Por ejemplo, también leí en mi juventud a los poetas de Netzahualcóyotl y los poetas mexicanos. Son bellos, sí, no me queda la menor duda. Son como extractos de conocimiento que avientan, ¿no? Pero los poetas persas es otra cosa. Es de una vastedad verdaderamente muy, muy bella, ¿no? Y obviamente los clásicos, ¿no? Homero, estos de acá, ¿no? Dante. Dante, ¿qué tal? Es un gran poeta, obviamente. Me gusta mucho Virgilio, ¿sí? Vamos, pero hay poetas latinoamericanos que marcaron mucho mi vida, como Vallejo, por ejemplo. Vallejo yo lo leí a los 23 años y quedé prendidísimo con Vallejo, ¿no? Y hasta la fecha he escrito cosas sobre Vallejo y, en fin, para mí tiene el mejor poema político. España aparta de mí Cáliz, para mí mucho mejor que Neruda. Darío, el gran Darío. Vamos, hay muchos poetas que realmente han sido. En esta etapa también he releído y he releído, porque joven lo leí y no leí a Borges, por ejemplo, ¿no? Encuentro cosas maravillosas en Borges, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero ya regularmente lo nuevo ya no, Moilo, ya no. Ya. Tengo 63 años ahorita ya. Oye, Robert, me decías que cuando vivías ahí en Francia pasabas horas leyendo. Bueno, lo que pasa es que hasta la doblaba tanto. Yo leía un promedio de 8 horas diarias. Caray. Sí, yo me leía libros de 450 páginas regularmente en 2-3 días. Ese tamaño. ¿A qué edad empezaste a leer? Ya viejo, 21 años. Sí, viejo, pues digo, por favor. Si tomo en cuenta que Borges a los 9 años ya hablaba inglés y español, bueno, y ya leía y ya escribía poemas, bueno, pues obviamente estás viejo a los 21 años, pues. Tuve la fortuna de empezar a leer en francés. Es decir, eso fue muy agradable, ¿no? Sí, el poder abrir tu mente a otra cosa, ¿no? Ya no pude dominar bien el inglés, lo hablo, pero no es como el francés, pues, que me puedo poner una película y la veo y no tengo que necesitar de nada, o lo puedo escribir, o lo puedo, en fin, el inglés me cuesta, ¿no? Soy más básico, ¿no? Y de ahí he querido ya, ¿no? El italiano, ahí voy a veces mascándole cositas, a veces intento hablar tzotzil también, pero no. ¿Por qué elegiste Francia, Robert, para irte a Europa? Yo pienso que primero iba a ser España, pero después dije, no, si voy a España ya no voy a salir de ahí, nunca voy a aprender un idioma, y por eso me fui a Francia. La idea era irme después a Alemania, pero ya no llegué hasta ahí. Solamente mi hijo que vive en Berlín ahorita, pero ese es el buen Robert. El Robert Jr., sí, ella está en Berlín. En Berlín. Sí, él habla 6 idiomas. Sí. Corte. Ojalá termine. ¿Y tu hijo? Aquí está. Ya regresó, aquí está. Está trabajando para el UNICACH. Es la secretaria técnica de la Facultad de Psicología. Después de 14 años de estar en Francia, se regresó. Él decía, bueno, ¿qué venía a hacer acá? Pero bueno. ¿Tú cuántos años viviste en Francia? Yo 5 años. Sí, René Andrea vivió 14. ¿Y el idioma no fue un obstáculo cuando llegaste para entrar a la uni, por ejemplo? No, porque al principio tienes que hablarlo, si no, no comes.
Sí. Entonces, obviamente, tenés que hablarlo, pues, ¿no? Y ya después tienes que presentar un examen a la universidad, lo pasas y ya entras a la universidad. Pero, no, yo creo que todo fue muy, muy agradable. Pero bueno, al final de cuentas, la ventaja es que ahora nos damos cuenta que no nos pueden dorar la píldora. Claro. Ay, que los franceses o que los americanos, me fui a vivir a Estados Unidos, por ignorantes. Es tan peor, cabrón. Es decir, entonces te das cuenta y valoras un poquito lo que tenemos aquí. Que hay cosas verdaderamente fantásticas, que en otra ocasión hablaremos ahora sí de las cosas de aquí, Sí. ¿no? Que hay cosas increíblemente muy, muy, muy importantes acá, pero que desgraciadamente no se les ha dado todavía el valor que requiere. ¿Qué consejo le podrías dar a los jóvenes escritores que quieran iniciar? Hijo de yo para consejos no soy muy bueno, hermano, pero que mejor se dediquen a otra cosa. Porque se van a morir de hambre, cabrón. Pero Sí. como tú decías hace rato, pues, Mira, cuando me llegaban y me decían, oiga, que la consejo, les decía, mira, dedícate a otra cosa. Y se salían molestos, decía, pinche viejo, cabrón. Pero al final decía yo, si estos, después de que les digo esto, lo hacen, eso quiere decir que nacieron para eso. ¿Ya? Entonces, mi consejo es mejor, si no están muy seguros, mejor dedíquense a hacer y no pierdan su tiempo. bueno, tú has sido muy versátil, Robert. Has Sí, sido claro, pero poeta bueno. y aparte emprendedor. Sí, pero bueno. Roberto Chanona solamente hay uno. Oye, Robert, si te quieren contactar, Ahí está mi página. a ver, si les puedes... Es de www.poetarrobertochanona.com. Perfecto. Ahí están mis libros, hay entrevistas, hay videos. Ok. Ahora mis poemas regularmente, tú sabes, los convierto en videos. Ok. Ahí hay videos, ahí está todo. Pues, si quieren contactar a Robert, ahí ya les dio su página. Les damos las gracias a todos los oyentes de la nueva Muchas FM gracias. que amablemente nos escucharon y estén pendientes para nuestro próximo episodio vibrante. Gracias, Robert. No, al Te contrario, damos las Jorge. gracias. Al contrario. Te damos las gracias que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Robert. Muy amable. Para servirte.